Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por la asistencia a esta actividad. Para quienes no me conocen, mi nombre es William Gisling. Yo estoy en este momento aportando en liderar un poco este comité de sustentabilidad o sostenibilidad en la Cámara. Quiero disculpar, Jimena no va a poder estar hoy día. Se topó esta reunión con una actividad solicitada por el señor embajador, así que trataré de reemplazarla. Van las excusas de ella. Yo creo que es bien difícil reemplazar a Jimena, pero le pondré todo el empeño. El tema que queremos desarrollar hoy día, que nos convoca, tiene que ver con la famosa Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como la Ley REP. Me imagino que todos ustedes más o menos saben de qué se trata, sin embargo voy a hacer un muy breve resumen. Esta es una ley que en su esencia promueve la disminución y optimización en la generación de residuos en general, fomentando acciones de reciclaje. Y de alguna manera lo nuevo en esta ley es que involucra y responsabiliza directamente al productor, al importador en la gestión de residuos, cosa que no necesariamente estaba antiguamente, en los años anteriores. Hoy día el productor de esos residuos tiene una responsabilidad directa asociada a la aplicabilidad de esta ley. Esta ley fue promulgada en mayo del año 2016 y ha generado a los productores y fabricantes, importadores, el tener que desarrollar una gestión en el manejo de estos residuos. Esta ley inicialmente identifica y ha priorizado algunos productos, 7 productos, que han sido definidos en función de sus características y su uso, y que son factibles de ser valorizados. No pretendo inmiscuirme en la presentación que van a hacer los relatores, pero tienen que ver con neumáticos, baterías, aparatos electrónicos, aceite, lubricantes, embalajes, etc. Es importante destacar que esta ley hoy día es fiscalizable, su aplicabilidad es fiscalizable por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, y por tal motivo también pudiese ser generadora de procesos sancionatorios y, en el peor de los casos, ojalá que no, generar sanciones. No me quiero meter más en el tema porque son otros los especialistas, no soy yo. Les quiero presentar a nuestros 2 brillantes expositores hoy día. Primero va a exponer Julio Regordón. Julio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es asociado senior del Grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estudio Ikeri. Julio se va a referir principalmente a los aspectos jurídicos y legales asociados a esta ley y a su operatividad, sus alcances legales, ¿ya? Y respecto principalmente también de la constitución de los sistemas de gestión. Y enseguida va a exponer Marco Segal, Marco con una amplísima experiencia en el tema, él es PhD en química, a su vez es presidente del Comité de Economía Circular de la Asociación de Industriales de Plástico. La presentación de Marco va a estar centrada esencialmente en mostrar en forma práctica y en forma concreta, ¿ya?, la creación de un sistema de gestión que debieran de alguna manera implementar o cumplir las empresas. ¿Cómo funciona la metodología de monitoreo que ha implementado el Ministerio de Medio Ambiente?
Entonces, por un lado vamos a tener la visión conceptual legal y por otro lado vamos a tener una presentación sobre su práctica y su implementación. Las presentaciones van a durar aproximadamente 20 minutos cada una. Una vez terminada la de Marcos, vamos a dejar un espacio aproximadamente de 10-15 minutos para todas las preguntas que ustedes quieran realizar. Para las preguntas que las va a ir dirigiendo Nicolás Cuevas, hay abajo de la pantalla que ustedes tienen una opción de Q&A, o bien también levantar la mano y se les va a dar la opción de preguntar y obviamente responder. Lo otro, esta presentación, esto queda grabado. Cualquiera de ustedes que quiera, que requiera, perdón, tener o contar con esta presentación, ya sea para difundirla internamente o para revisarla, la tienen que solicitar a la Cámara y va a estar al alcance y disponibilidad absolutamente de todos. Sin latearlos más, quiero dejar con ustedes a Julio Recordón, que va a hacer la primera presentación abordando su tema del cual les acabo de mencionar. Julio, todo suyo. Muchas gracias, William. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, William, por la presentación, por la introducción. Efectivamente, como tú mencionas, la presentación que voy a empezar a exponer a continuación, voy a compartir la pantalla, pretende abordar los aspectos jurídicos básicos vinculados con la ley REP. Después de ello, Marcos entrará en un detalle más completo respecto de la implementación de los distintos sistemas de gestión para específicamente los envases y embalajes. Las consideraciones básicas a que me quiero referir son los principales aspectos regulados, las novedades que implica la dictación de esta ley. Y para estos efectos me gustaría referirme brevemente a los orígenes de esta regulación. Por allá por el año 2009, 2008, 2010, cuando estaba en discusión el modelo regulatorio que se quería implementar para efectos de hacerse cargo de la gestión de residuos, estábamos ante un problema que existe hoy todavía, por cierto, de crecientes costos ambientales, costos sociales derivados de la gestión de residuos y de elevados costos también económicos asociados a su gestión, muchas veces asumidos por municipalidades. Chile, como parte del convenio de Basilea, como parte de sus obligaciones constitucionales y legales, está en búsqueda de una regulación óptima para hacerse cargo de estas problemáticas. Y en esas discusiones, en el fondo para hacerse cargo, para tener una ley marco de residuos, surgió una propuesta de regulación vinculada con la responsabilidad extendida del productor, un modelo de gestión de residuos que, como se muestra ahí en el mapa, en las zonas destacadas en verde oscuro, ya tenía aplicación en otros países, países como Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, Australia también, cuentan con modelos de responsabilidad extendida del productor, que consisten básicamente en que el productor de un determinado producto es quien tiene que hacerse cargo de su recolección y de su valorización una vez que termina su vida útil, una vez que se genera un residuo derivado de este producto. Entonces, esta idea, este modelo de responsabilidad extendida del productor, fue el escogido finalmente por el regulador para hacerse cargo de esta problemática, para implementar un sistema de gestión de residuos. Y el año 2013 se presentó como proyecto de ley al Congreso y terminó aprobándose el año 2016, a principios de junio, hace ya 6 años, la ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, la que llamamos normalmente como ley REP. La ley REP está basada en ciertos principios
ciertos principios básicos que están declarados en la misma ley. Uno de ellos es el principio contaminador-pagador, o de quien contamina paga, que consiste básicamente en que el generador del residuo es el responsable de ese residuo generado por el producto y de internalizar los costos asociados a su recolección y a su valorización. Y también vinculado estrechamente con otro principio recogido en la norma, que es el principio de responsabilidad, ¿ya? Esto es que el generador del residuo, el productor, es responsable de ese residuo generado por el producto y de su valorización o eliminación al término de su vida útil. Por lo tanto, lo que se busca con esta ley es, por un lado, una disminución en los residuos y por otra, fomentar el reciclaje de los mismos, su recuperación y su valorización. Entonces, ¿cuáles son los ejes a través de los cuales esta ley pretende cumplir estos objetivos? Por una parte está la definición de ciertos productos prioritarios. Lo mencionaba William al principio de la presentación. La ley establece ciertos productos que se entienden como prioritarios. Lo que se hizo en la opción que tomó acá el legislador fue efectuar un listado de productos que son los que ven ahí en pantalla: los aceites lubricantes, los neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos y pilas, baterías y envases y embalaje. No es, de todas formas, un listado taxativo, porque existe la posibilidad de que el Ministerio del Medio Ambiente, mediante decreto, posteriormente defina otros productos, otras categorías, otras subcategorías de productos prioritarios que queden sujetos a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor. Pero por lo pronto, las obligaciones de la REP aplican a los productos prioritarios que están señalados acá, sin perjuicio de lo cual el Ministerio puede pedir, como lo ha hecho, información a los productores respecto de otros productos que no son los que están listados acá. En segundo término, luego de la definición de los productos prioritarios, está la definición de los actores, digamos, de los distintos actores obligados de alguna manera por las disposiciones de la ley. Y acá encontramos en primer lugar al productor, el productor del producto prioritario de que se trate, que está definido en la ley como la persona que, independientemente de la técnica de comercialización del producto, primero enajene un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional. Aquí el término enajenación está tomado como un cambio del dominio del producto. Por lo tanto, aquel productor, aquel fabricante o comercializador que al mismo tiempo pone bajo su propia marca por primera vez en el mercado nacional un producto, califica como productor. También es productor, para efectos de la ley, quien enajena bajo marca propia uno de los productos prioritarios que se adquirió de un tercero, que no es el primer distribuidor, ¿ya? O sea, si es que una determinada compañía adquiere un producto que está sujeto a las obligaciones de la ley, pero luego, antes de su comercialización, a este producto lo modifica, le pone la etiqueta, digamos, de su marca, y así lo enajena en el mercado, lo comercializa, es esta empresa la que va a ser considerada como productor para efectos del cumplimiento de las obligaciones de la ley. Y finalmente, una tercera categoría se refiere al importador de un producto prioritario, siempre que tal importación sea para efectos de su propio uso profesional, ¿ya? Acá no califica como importador quien importa un producto para luego venderlo, sino que es el importador que hace esta importación específicamente para destinar este producto al uso profesional, al uso industrial que corresponde. Por lo tanto, si una determinada empresa importa maquinaria, por ejemplo, para sus procesos productivos,
son ellos quienes van a calificar como productores de esa maquinaria, eventualmente como aparato eléctrico electrónico, y también de los envases y embalajes que eventualmente puedan generarse según la cantidad de que se trate. Y bueno, hay otros actores también reconocidos en la ley. Acá la ley hace un reconocimiento básicamente de la realidad de la gestión de residuos. Ustedes bien saben que en la cadena de gestión de los residuos, de generación, de su recolección y de su gestión, participan distintos actores. Están los recolectores de base, quienes efectúan básicamente labores de recolección. Están los distribuidores, los comercializadores, que no necesariamente van a ser productores, en el fondo participan de procesos de la cadena de distribución, de comercialización, antes de su enajenación en el mercado. Están los gestores, quienes realizan las distintas operaciones de manejo de los residuos. Y por supuesto los generadores, los consumidores industriales, las municipalidades también, que cumplen un rol importante en la gestión de residuos. Todos ellos están reconocidos como actores, se establecen roles específicos en la ley RED, sin perjuicio de que obviamente es el productor quien tiene la carga más pesada en el sentido de, como mencionamos antes, hacerse cargo de la gestión y financiación de la recolección y valorización de los residuos. En tercer término, lo que hace la ley es establecer obligaciones, que en el caso de los productores hay obligaciones que son actualmente exigibles. Vamos a ver más adelante que la ley, a pesar de haberse dictado hace un buen tiempo, haberse publicado hace 6 años, todavía no está plenamente en vigencia, pero sin perjuicio de ellos hay obligaciones que son exigibles actualmente, principalmente la inscripción en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es la plataforma de ventanilla única administrada por el Ministerio del Medio Ambiente, donde se va a acreditar el cumplimiento de las distintas obligaciones de la ley, la acreditación de las distintas metas de recolección, de valorización, la entrega de información, se hace a través de esta plataforma. Por lo tanto, la inscripción es una obligación básica en este sentido. Y por otra parte, el reporte de información. Existe la obligación de reportar anualmente al Ministerio ciertos parámetros vinculados con la generación de residuos, con los productos prioritarios que se colocan en el mercado por cada uno de las empresas que califican como productores. Hay requerimientos de información del Ministerio y eso también son obligaciones plenamente exigibles a las empresas, fiscalizables también por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y hay obligaciones, por otra parte, que todavía no entran en vigencia, que todavía no son exigibles, pero que lo van a hacer en el corto plazo. Básicamente acá es la obligación central, es el cumplimiento de metas de recolección y valorización. Un elemento esencial de la responsabilidad extendida del productor es el cumplimiento de metas, o sea, los productores de los productos prioritarios van a estar sujetos al cumplimiento de metas anuales, que van a ir variando, como lo vamos a ver más adelante, y metas que van a estar vinculadas con la recolección, por un lado, de los residuos, y también con su valorización. Entonces, determinado porcentaje de los residuos de los productos que se colocan en el mercado por cada empresa tienen que ser recolectados y valorizados. Tendrán que serlo. Y por otra parte, se establecen, y van a entrar en vigencia también próximamente, cumplimiento de obligaciones asociadas para los distintos productos prioritarios. Obligaciones específicas vinculadas con normalmente los sistemas de gestión, obligaciones de ecodiseño de los productos, obligaciones específicas en cuanto a la recolección, en cuanto a la disposición de sistemas de recepción de residuos, etc. En cuarto término, otro de los hitos de esta ley
que establece para su operatividad, son los llamados sistemas de gestión, ¿ya? Los productores van a tener la opción de cumplir sus obligaciones en el marco de la ley REP a través de un sistema de gestión individual, o sea, individualmente por cada una de las compañías, o bien agrupados en un sistema de gestión colectivo. Los sistemas de gestión individuales y los colectivos tienen algunos elementos en común. En ambos casos se va a tener que presentar ante el Ministerio del Medio Ambiente para su aprobación un plan de gestión que establezca las distintas características del funcionamiento de este sistema de gestión de residuos. Van a tener que celebrar convenios con los distintos actores, los gestores encargados de la valorización de los residuos, y van a mantener sus obligaciones de reporte para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Pero hay ciertas particularidades que tienen los sistemas de gestión colectivos. Evidentemente los sistemas de gestión colectivos son una novedad importante en este sentido. Pueden generar economías de escala significativas para el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas. Por lo tanto, tienen ciertas particularidades, y es que va a tener que constituirse una persona jurídica distinta de cada una de las compañías. O sea, el sistema de gestión es una persona jurídica con ciertas limitaciones que están establecidas por ley. Tiene que tratarse de una persona jurídica con el objetivo único de efectuar la gestión de residuos para efectos del cumplimiento de las metas y obligaciones de la ley REP. Tiene que ser además una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus miembros, y tiene que tener estatutos que incluyan disposiciones de resguardo de la libre competencia. Sobre este último punto, este es un punto clave en la ley REP. Evidentemente, en los sistemas de gestión existirá colaboración entre distintos competidores para efecto del cumplimiento de las metas de recolección y valorización. Por lo tanto, también hay riesgos desde este punto de vista, desde el punto de vista de la libre competencia. El riesgo más importante, por supuesto, es el de colusión. O sea, es posible que dentro de un sistema de gestión se den acuerdos de colaboración anticompetitivos que pueden darse dentro del sistema, por ejemplo, elevando precios para cumplir con las obligaciones de la ley, o eventualmente también fuera, a través de prácticas que impliquen un boicot, por ejemplo, a empresas que estén fuera del sistema de gestión. Va a haber un intercambio de información comercial sensible también, que eso también podría generar eventualmente una afectación a la libre competencia, por lo cual es clave en el fondo que existan limitaciones y que la información que tengan que entregar las compañías sea la estrictamente necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de la ley. Pueden darse prácticas exclusorias también, o sea, pueden eventualmente, como se generan economías de escala significativas en los sistemas de gestión colectivo, podría llegarse eventualmente a excluir a algún participante para que tenga que elevar sus costos de producción y por lo tanto generar de esa forma una vulneración a prácticas de anticompetencia. Y también, como los sistemas de gestión implican, por la experiencia comparada, mercados monopólicos o oligopólicos, en general pocos los sistemas de gestión respecto a cada uno de los productos prioritarios, puede darse también prácticas vinculadas con abuso, una posición dominante de aquellos sistemas de gestión respecto de empresas que funcionan a través de un sistema individual. Por lo tanto, es esencial el resguardo de la libre competencia para hacer frente a estos riesgos. Y la libre competencia es uno de los principios fundamentales que están consagrados en la ley. Se establece que en ningún caso los sistemas de gestión pueden atentar contra la libre competencia. Y para estos efectos, las distintas reglas de funcionamiento de los sistemas de gestión tienen que ser sometidas previamente al análisis del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Se requiere un informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que hace dificultoso, obviamente, el procedimiento de constitución de un sistema de gestión colectivo.
pero que en el fondo apuntan a estos resguardos a este resguardo de las prácticas de libre competencia y a evitar que estos riesgos que veíamos antes se materialicen. Bueno, en cuanto a la vigencia de la ley, como les mencionaba anteriormente, la ley se publicó hace 6 años atrás, el año 2016, y comenzó una vigencia parcial. Hay obligaciones, como mencionamos anteriormente, que están vigentes desde la dictación de la ley, pero su vigencia completa, su total operatividad, está sujeta a la dictación de distintos reglamentos, ¿ya? Entre ellos un reglamento que apuntaba a establecer el procedimiento para dictar cada uno de los decretos supremos que establecen metas y obligaciones para cada uno de los productos prioritarios. Por lo tanto, hay una serie de actos administrativos de decretos que son los que van a darle plena operatividad a esta ley. Actualmente, bueno, el reglamento procedimental se dictó hace un buen tiempo y siguiendo ese procedimiento, que es un procedimiento que involucra etapas de análisis, de estudio, de publicación de anteproyecto, de consulta pública, etc., se han publicado ya 2 decretos específicos para ciertos productos prioritarios. Es el caso del producto prioritario neumáticos. El decreto supremo respectivo se publicó en enero del año 2021, y para envases y embalaje se publicó en marzo del 2021 el decreto 12, que establece las metas y obligaciones respectivas. Está en elaboración todavía el decreto supremo que establece las metas de recolección y valorización y obligaciones para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, y también el de aceites lubricantes. Recientemente se publicó un anteproyecto, pero todavía están en elaboración en el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, una vez que estos decretos estén todos dictados, comenzará una operatividad ya más plena de la ley. Y en el caso específico de los neumáticos y los envases y embalaje, que ya cuentan con el decreto respectivo, ya se conocen las metas y obligaciones que se van a tener que cumplir. Estas metas todavía no son exigibles. En el caso de los neumáticos lo serán a partir de enero del año 2023, y en el caso de envases y embalaje será a partir de octubre del año 2023 también. Por lo tanto, nos vamos acercando prontamente a la fecha en que finalmente van a ser exigibles estas metas de recolección y valorización. Para terminar, voy a hacer referencia al sistema de fiscalización y sanción, algo bastante importante que lo mencionó también William al principio, y es que la Superintendencia de Medio Ambiente es el organismo al que la ley faculta para controlar y para fiscalizar el cumplimiento de las distintas disposiciones de la ley, del cumplimiento de las metas y obligaciones, las distintas obligaciones vinculadas con los requerimientos de información, con el cumplimiento de los porcentajes de recolección y de valorización que se exigen. Y la relevancia de esto es que la superintendencia tiene atribuciones para imponer sanciones bastante altas, ¿ya? Puede imponer, en el peor de los casos, sanciones de multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales, o sea, cerca de 8 millones de dólares, por infracciones gravísimas, y hay una graduación entre infracciones gravísimas, graves y leves, que tienen techos distintos de multa. Las infracciones gravísimas tienen una multa máxima de 10.000 UTA, las infracciones graves, multa de 5.000 UTA, y las infracciones leves, multas de hasta 1.000 UTA, que no dejan de ser montos bastante altos. Por lo tanto, es importante, obviamente, el cumplimiento que den las empresas a esta regulación. El monto de las sanciones, obviamente, el que les muestro ahí son los topes legales. Las multas específicas las determina la Superintendencia de Medio Ambiente considerando distintos factores, tales como la capacidad económica del infractor, la eventual intencionalidad en el incumplimiento, etc. Pero, en el fondo, son multas bastante altas las que puede imponer. Por lo tanto, es clave acá dar cumplimiento a estas obligaciones.
especialmente considerando que la Superintendencia de Medio Ambiente efectivamente está fiscalizando esto, ya ha iniciado algunos procedimientos sancionatorios, ha formulado cargos contra empresas por no cumplir con los deberes de entrega de información. Por lo tanto, la fiscalización y la potestad sancionadora de la superintendencia no es meramente declarativa, ¿no? Es en serio. Eso es básicamente lo que les quería exponer hoy, el marco general. Así que muchas gracias, y ahora la parte más específica lo podrá analizar Marcos. Muchas gracias, Julio, por la presentación muy clara. Como dije al principio, vamos a esperar terminar con los relatores para poder dar espacio a responder las preguntas. Voy a dejar con usted ahora a Marcos, que Marcos Segal, como dije inicialmente, va a mostrar una visión más práctica de la implementación de esta ley. Vamos, Marcos. Okay. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a OSCHAM para permitir mostrarles cómo va a operar la ley en el ámbito no domiciliario o ámbito industrial. La ley habla de ámbito no domiciliario para referirse a las industrias. Mi presentación es más bien práctica, voy a abordar algunos temas de orden general y después mostrarles cómo funciona la ley, mejor dicho, el Decreto Supremo para Envases y Embalajes, específicamente en la parte no domiciliaria, y cómo funciona un sistema de monitoring, que es lo que la autoridad eligió como modelo para cumplir las metas acá en Chile. Entonces, voy a compartir ahora. Entonces, tres definiciones que son muy importantes para la ley REP, en el caso de envases y embalajes. Entonces, primero, ¿quién está obligado? La ley habla de un productor, pero el productor no necesariamente es aquella empresa que produce algo, sino es aquella empresa que comercializa, como dijo Julio, que enajena un producto envasado por primera vez en el mercado nacional. Había una pregunta en el chat y creo que ya con eso comienzo a responder la primera pregunta. O sea, una empresa que vende un producto envasado o embalado, ¿cierto? Se habla en la ley también de bases primarios, secundarios y terciarios para referirse a los embalajes, que coloca entonces un producto envasado, embalado en el mercado nacional por primera vez. Esa es la empresa que está obligada y se le llama a un productor. También los que venden bajo marca propia, eso en las empresas industriales generalmente no es el caso. Y por último, aquellas que importan un producto envasado y la ley habla para su propio uso profesional. Es un término un poco raro, lo que quiere decir es que usan ese producto como una materia prima o porque importaron una maquinaria, ¿cierto? Y se deshacen de ese envase o embalaje en este caso y usan lo que está dentro. Voy a referir a esto un poco más tarde. La segunda figura muy importante para cumplir la ley en el ámbito no domiciliario habla del consumidor industrial, que es aquella industria, fábrica o negocio, establecimiento, de acuerdo a la OCU, a la Ordenanza General de Urbanismo, que genera entonces esta fábrica o negocio que genera residuos en forma interna. O sea, aquella empresa que compra un producto, adquiere un producto nacional, voy a referir primero así, un producto nacional, y lo desembala, lo desenvasa, usa lo que está dentro, lo consume, la ley habla de consumidor porque lo asemeja a un consumidor domiciliario, consume lo que está dentro, lo usa y genera un residuo de envase. Y esta figura legal, digamos, el consumidor industrial, tiene un rol muy importante para el cumplimiento de la ley, porque básicamente los residuos de envase que la ley quiere y el decreto quiere que se reciclen que no se generen, están básicamente en los patios traseros de las empresas que consumieron, ¿cierto?, lo que estaba adentro. Eso es un consumidor industrial. Y por último, ¿cierto?, un sistema de gestión es un mal término, en verdad, que a mí no me gusta, porque en verdad el sistema de gestión en las empresas se refieren a los sistemas ISO 9000, 14000, 45000 sistemas de management, pero es el título que quedó en la ley. Se asemeja un poco en España, los llaman sistema integrado de gestión. El sistema de gestión es nada más que el vehículo legal a partir del cual los productores le dan cumplimiento a las obligaciones establecidas, ¿cierto?, en el marco de la ley REP. Entonces tenemos el productor, que es el comercializador, o que importa para su uso profesional, por uso propio, el consumidor industrial, aquel que recibe un producto embalado,
use lo que está dentro y genere un residuo de envase. Y por último, el sistema de gestión, que es este vehículo legal. Entonces, tenemos estos dos actores que son muy importantes, los productores, que son las empresas, y el sistema de gestión, que es este vehículo legal. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa? Básicamente, las empresas tienen 3 obligaciones, nada más. Y para las empresas es muy fácil cumplir con la ley. Y al tiro les digo a las empresas que están presentes que esto parece muy complejo, es complejo entenderlo, pero para la empresa es muy fácil cumplir con la ley. Básicamente lo que tiene que hacer es afiliarse a un sistema de gestión, no domiciliario en este caso, informar la cantidad de envase y embalaje que están colocando en el mercado, lo que llaman el POM, el Put on the Market, y pagar la tarifa anual al sistema de gestión, a este vehículo legal, que es básicamente la multiplicación de la ecotasa, esto lo van a entender un poquito más tarde, por el POM, que es, dije ya, la cantidad de envase colocado en el mercado. O sea, básicamente con eso las empresas cumplen su obligación para efecto de la ley 2920 y para efecto del decreto supremo 12 del 2020. Afiliarse, informar la cantidad de envases y pagar la tarifa anual. Punto, no tienen que hacer nada más. Después el sistema de gestión, la corporación que se está formando, en este caso ProRed, tiene que dar cumplimiento en nombre y por cuenta de los productores, sus socios, ¿cierto? Tienen que cumplir con las metas, ya vamos a entrar más en detalles sobre eso, tiene que presentar un plan de gestión, y por último, ¿cierto? A través del monitoreo, cómo estos productos prioritarios, en este caso, los envases y embalajes están siendo valorizados, reciclados mecánicamente, de acuerdo a la ley, tiene que monitorear aquello y entregar por último un informe de cumplimiento al Ministerio del Medio Ambiente una vez al año. Vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Entonces, ¿quiénes están afectos? Son aquellos productores, ¿cierto? Que dijimos que son usuarios que consumen un producto industrial, generan un residuo de envase, o que han importado productos envasados y embalados para uso propio, por ejemplo, un equipo, una materia prima que usan en sus instalaciones fabriles, y si no tienen fábrica, a lo mejor importaron algo a sus bodegas, desembalaron lo que había dentro, ¿cierto? Generaron ese residuo de envase, por tanto, ese residuo de envase se generó por primera vez en el mercado nacional, ya que fue importado, y se generó ese residuo, por lo tanto, eso también es parte de los envases y embalajes obligados por la ley. Para decidir si un producto es un envase o no, existe el catálogo de envase y embalaje que publicó el Ministerio en marzo de este año. Ahí se establece bastante claramente a qué categoría pertenece un envase o embalaje, si es domiciliario o no domiciliario. En algunos casos, por ejemplo, en caso de las pinturas, nos da por el volumen. En caso de agente de limpieza también, a partir de cierto volumen, ese envase es un envase no domiciliario, a partir de otro volumen es domiciliario. Pero algunas cosas son siempre no domiciliarias. Por ejemplo, prácticamente todo lo que va en el ámbito de la construcción es no domiciliario. Ahora, ¿a qué tipo de residuos de envase aplica esto? Embalajes, a cajas, a bines, sacos, maxi sacos, contenedores, film de embalaje, muy importante, tambores, IBCs. Muchos acá usan IBC, yo creo en el ámbito, ¿cierto?, de los socios de Auchan, muchos usan IBC, ¿cierto?, que reciben productos auxiliares en estos contenedores de 1.200 litros, y otros. También los envases de aceite de motor, de aditivos, ¿cierto?, para vehículos, todo eso está en el ámbito de envases obligados por la ley. ¿Quiénes están obligadas? Prácticamente todas las empresas que venden el B2B en Chile, porque 300 kilos de envase es bien poquito, o sea, ya a partir de esa cantidad, todas las pymes ya estarían entrando a ser obligadas por la ley. ¿Qué materialidad? Esto es bien importante, porque eso, aquí hay una pregunta que surge siempre. Solamente estas 3 materialidades están obligadas por la ley. La ley las llama subcategorías: el metal, o sea, básicamente tambores, ¿cierto?, metálicos en general, o sunchos metálicos en el caso de las mineras, en caso de que vendieran algo en el mercado nacional en sunchado, el papel y cartón, y el plástico. La madera tiene una obligación de ser informada, los palets de madera, cuando son colocados en el mercado nacional por primera vez, como embalaje, terciario en este caso, envase terciario, pero no tiene obligación de recolección, no todavía por lo menos, ni valorización. Y como dijo Julio, ya las multas por no integrarse a un sistema de gestión y no cumplir con la ley pueden llegar a ser multas altísimas,
Ustedes saben que la superintendencia, digo yo, tiene la mano pesada. Esta no es una ley municipal, no habla de UTM, habla del tiro de UTAS. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona la ley REP en la práctica? Es que los productores se tienen que reunir y formar un sistema de gestión. En este caso, en Chile, lo que se están formando son corporaciones sin fines de lucro. Y forman esta organización, este vehículo legal, para dar a través de los gestores y de los valorizadores, dan cumplimiento a la ley. Voy a entrar un poquito más en detalle en esto, todavía no se entiende bien. Y le entrega una vez al año un informe al Ministerio de Medio Ambiente, y quien, cierto, supervisa todo esto es la Super de Medio Ambiente. Entonces, el sistema de gestión es básicamente, esto es bien importante, una organización colectiva, en nuestro caso en Chile solamente colectivas, nadie nos ha tratado de hacer una no colectiva, una individual, perdón, porque es muy difícil, es muy costoso, no tiene ni una ventaja básicamente, así que hasta ahora no hemos escuchado de nadie que esté haciendo un sistema de gestión individual. Entonces, ¿quiénes la forman esta organización vehículo legal? Solamente productores, solamente empresas que están obligadas por la ley. Dentro de esta corporación no hay ni gestores, no hay valorizadores, no hay asesores, no hay abogados, no hay empresas de logística, no hay nadie. Solamente las empresas obligadas por la ley pueden ser parte de esta corporación. Ya dije que una organización colectiva con más de 20 empresas no relacionadas. Tiene que ser muy transparente y, de acuerdo a la libre competencia, las reglas de entrada, los estatutos de entrada y salida tienen que ser muy transparentes, muy fáciles para una empresa entrar y salir. Y tiene que resguardarse mucho la información que es entregada al sistema de gestión, a la corporación, de tal manera que nadie pueda saber la cantidad de envases y embalajes que una empresa X coloca en el mercado, ya que es una información sensible en términos comerciales. Y por último, esta organización no puede tener un fin de lucro, o sea, no reparte utilidades, lógicamente tiene que tener utilidades porque si no estaría quebrada, pero no reparte esas utilidades, sino que las reinvierte. Yo acostumbro a decir, sé que quizás no es estrictamente exacto en términos legales, pero un sistema de gestión en la ley REP es como una mutual de envases, tal como existe en la mutual de seguridad, donde ustedes tienen que informar, siempre hay que estar afiliado en Chile a una mutual de seguridad, uno no puede no estar afiliado, aunque trata a sus trabajadores muy bien y los trata en la mejor clínica del país, igual tiene que estar afiliado a una mutual de seguridad. En este caso, hay que estar afiliado a un sistema de gestión. Por muy bien que uno maneje esos residuos, por muy bien que uno sea zero waste, eso no exime de la obligación de estar integrado, asociado a un sistema de gestión a este vehículo legal. Entonces, recién mencioné esto, la gestión interna de residuos es la labor del consumidor industrial. Acuérdense que la ley tiene dos figuras muy importantes, el productor, yo voy a entrar un poquito más en detalle en esto, y el consumidor industrial es aquel que compra del productor un producto embalado, lo desembala en sus bodegas, o en su patio, en su digamos, lugar industrial, consume, usa lo que está dentro, ¿cierto? Y genera un residuo envase. Ahora, si ese consumo industrial es zero waste, maneja muy bien sus residuos, eso está muy bien para la ley, pero no exime al productor, aquel que le vendió aquel insumo envasado, no lo exime de ser parte de un sistema de gestión. Por lo tanto, la buena gestión de residuos no exime a un productor, ¿cierto?, de integrarse a un sistema de gestión y cumplir con las metas, ¿ya? Las metas, acuérdense, se cumplen a través de los consumos industriales. Me voy a saltar esa por mientras y quiero ir a esta lámina que es la principal, es el corazón de un sistema monitoring para el cumplimiento de la ley. ¿Cómo funciona esto? Es una lámina que nos regaló nuestro socio estratégico Valipack en Bélgica. Valipack es un sistema de gestión no domiciliario en Bélgica con el cual las empresas belgas cumplen con la INREP y es el modelo que el ministerio tomó como modelo la Oficina de Economía Circular cuando estableció el decreto supremo para los envases y embalajes, cómo las empresas podrían en Chile cumplir en la parte no domiciliaria, porque es un sistema de bajo costo. ¿Y por qué es de bajo costo? Porque básicamente hoy día las empresas industriales
ya están en general manejando razonablemente bien sus residuos en sus patios traseros. Ahora voy a entrar acá a explicar esta lámina. Aquí tenemos al productor. Este productor es aquella empresa que, como dijimos, coloca un producto envasado, enajena, un producto, una mercancía embalada por primera vez en el mercado nacional, o aquella empresa que importó para su uso propio algún equipo, alguna maquinaria, alguna materia prima, y generó un residuo de envase en su patio trasero. Entonces, este productor vende una mercancía, ¿cierto? Un producto envasado, embalado, a un cliente. Ese cliente, cuando desembala aquel bien que le vendió el productor, lo usa, consume, llama la ley, ese bien, y genera un residuo de envase. Y se convierte, por lo tanto, en un consumidor industrial porque consumió lo que necesitaba y generó un residuo. Es igual cuando ustedes van al supermercado o traen a sus casas, ¿cierto? Compran ¿cierto? Un delivery y les entregan un yogurt. Ustedes abren el envase de yogurt, consumen el yogurt y generan un residuo de envase. La lógica en la ley, en la parte no domiciliaria, es la misma. Este consumidor, este cliente, ¿cierto? Esta empresa recibió un bien envasado, embalado, usó lo que estaba dentro y generó un residuo de envase. ¿Qué hace el sistema de gestión? Este productor, por ley ya dijimos, tiene que estar asociado a un sistema de gestión. Por lo tanto, ya cumplió con la primera obligación. Esto lo voy a repetir varias veces porque para las empresas es súper difícil entender esto, que es tan simple para ellas cumplir con la ley REP. Primero, se asoció a un sistema de gestión. Check, cumplió con la primera obligación. 2, informó la cantidad de envases que colocó al mercado. Toda esta mercancía embalada que vendió, enajenó en el país, no las que exportó, enajenó en el país, tiene que saber cuántos envases, embalajes salieron de sus bodegas y llegaron a sus clientes, le informa esto al sistema de gestión y después le paga la tarifa anual, de acuerdo a la cantidad de envases que colocó. Con eso, los productores cumplieron con la ley REP. Todo lo que viene ahora es problema y tarea del sistema de gestión. ¿Qué hace el sistema de gestión? Va donde el consumidor industrial, donde están empresas que generan residuos, les da un pequeño incentivo en plata, en dinero, o puede ser a través de cursos o cosas, y les enseña a gestionar mejor sus envases, sus residuos de envase. ¿Para qué? Para que ese gestor, cuando le retira al consumidor industrial sus residuos de envase y otras cosas, estén segregados de tal manera que sean reciclables. Porque la ley persigue, como dijo William al principio, lo que la ley persigue es que haya mayor valorización de residuos de envase en el país. Por lo tanto, que no se generen tantos residuos de envase a través del reuso. Entonces, el sistema de gestión le da un incentivo para que esta empresa haga dos cosas. Maneje bien y manipule mejor sus residuos de envase para que puedan ser finalmente reciclados a través de un gestor y un reciclador, y para que le entregue la información. ¿Qué información? ¿Cuántos residuos de envase anualmente le sacaron sus gestores? Generalmente es un gestor con cual tiene un contrato, sea un Ecológica, un Reciter, en Faena, en fin, como se llama, en Veolia, hay varios gestores de industriales, para saber qué es lo que le entregó a estos gestores. Después el sistema de gestión, ProREP en este caso, va donde el gestor y le pregunta cuántas cantidades de esos envases y embalajes llegaron a un reciclador. Y le dice, mira, en verdad, no todo, porque la mitad venía malo, venía mojado los cartones, el plástico estaba contaminado con tierra y los tambores metálicos estaban llenos de residuos peligrosos. Por lo tanto, no pudo ir nada a un reciclador. Entonces, el sistema de gestión lo que hace, vuelve a los consumidores industriales y los incentiva a que sus envases sean mejor tratados para que sean finalmente reciclados. El sistema de gestión le da un incentivo monetario al gestor para que le entregue la información C, que es el double check. ¿Cuál es el double check aquí? Que la cantidad que fue al reciclador. Y con el reciclador también tiene cierta relación de chequear, ¿cierto?, que lo que llegó acá es correcto. Por lo tanto, como ustedes ven, es un sistema de trazabilidad de los envases que salen de los productores, van a sus clientes, son retirados por un gestor de sus patios traseros para llegar finalmente a la planta del reciclador. Una vez al año, el sistema de gestión reúne, compila esta información, la maneja de tal manera que puede mostrar al Ministerio del Medio Ambiente que sus productores cumplieron con las metas. ¿Cuáles son las metas? Estas son las metas. Las metas no domiciliarias están acá,
el próximo año hay que cumplir con un 13% de valorización de plástico, casi un 50% de policartón y un 23% de envases metálicos. ¿Cómo se cumple con esta meta? Ya lo dije. Voy para atrás y bueno, esta meta va creciente, es creciente, ya en 2-3 años empieza a ponerse bastante desafiante en todos los ámbitos. Se supone que en Chile se generan aproximadamente 800.000 toneladas de envases no domiciliarios al año. Esto es un dato del Ministerio del Medio Ambiente, y por lo tanto las empresas tendrían que cumplir, todas las empresas en Chile se afiliaran a un sistema de gestión, tendrían que cumplir con un porcentaje de esta cantidad. ¿Cómo funciona en la práctica? Vuelvo a esta lámina, y con eso está casi terminando. Si aquí tenemos, y este es el ejemplo más práctico que les voy a dar, si aquí tenemos 100 productores, y cada uno colocó 10 toneladas de envases o de embalajes plásticos en el mercado, para seguir con el plástico. Yo vengo del mundo plástico, así que me gusta dar un ejemplo del plástico. Entonces colocaron 10 toneladas sean bidones, o home stretch, o cualquier otro maxi sacos, en fin, IBC, colocó algo, ¿cierto?, en sus clientes. Entonces cada uno colocó 10 toneladas, por 100 productores tendríamos 1000 toneladas. El sistema de gestión tiene que dar cuenta que vuelvo para atrás, un 13%, ¿cierto?, de ese plástico fue efectivamente reciclado. O sea, hay 100 productores, 10 toneladas cada uno, 1000 toneladas, el 13% son 130 toneladas. ¿Qué hace el sistema de gestión que hace ProRep? Va a ir a estos consumidores industriales donde se generan esos residuos de embalajes plásticos, le va a captar esa información, va a hacer un contrato con ellos, y cuando pueda demostrar que 130 toneladas llegaron a un reciclador, con eso cumplió con la meta en plástico para el año 2023. Ahora, todo esto es auditado, el sistema de gestión tiene que tener auditores, que la empresa entregue la información correcta, que no haya cheating, ¿cierto?, que las cantidades sean las que dicen, que las facturas correspondan efectivamente a la realidad, etcétera, etcétera. Eso básicamente es un sistema de gestión no domiciliario. Ahora voy a la parte práctica, que es lo que está haciendo ProRep. ProRep fue encargado por un grupo de empresas que estaba primero en una iniciativa del SOFOFA Hub, que le encargó a una consultora de origen alemán, hoy día es una consultora, tiene un contrato con la empresa alemana, de conformar y articular un sistema de gestión no domiciliario en Chile. Para eso las empresas contrataron a RIC, la están contratando porque estas empresas se están sumando, para que genere las condiciones, ¿cierto?, de formar una corporación sin fin de lucro que cumpla con todas las obligaciones que dicta la ley 20.920. RIC contrató a Kerry, ¿cierto?, para esto, que le está dando la asesoría legal para la elaboración de los estatutos, la presentación al Tribunal de Defensa y Libre Competencia, la fiscalización económica, todos trámites que contemplen la ley. Tenemos como asesores, ¿cierto?, a Valipack de Bélgica y a RIC Alemania. Muy cortito, ¿quiénes son ellos? Valipack, básicamente Valipack es un sistema de gestión industrial belga, muy grande, existe hace 25 años, tiene 7.000 empresas socias. Chile debería llegar a lo mismo algún día, después de 25 años por lo menos, somos optimistas, donde ya reciclan el 88% de los envases no domiciliarios. Un gran logro. En Chile, como vimos, estamos recién en los plásticos, estamos en un 15%, papel y cartón estamos mejor, estamos en un 80%, y metal estamos en un 20 y tantos por ciento. En Bélgica ya se recicla el 88% de los envases no domiciliarios. ¿Cuál es la hoja de ruta? Y acá un detalle bien importante. Bueno, esto ya se mencionó, ¿cierto? El 16 de septiembre, a partir de atrás para adelante, el 16 de septiembre de 2023, parte ya el cumplimiento de metas. Pero un año antes, en 16 de septiembre del 2022, o sea, 15 semanas más, o sea, en 3 meses y medio más, ya las empresas tienen que estar incorporadas a un sistema de gestión, para que el sistema de gestión, cuando presente el 16 de septiembre, hasta el 16 de septiembre, su plan de gestión, como lo exige el decreto supremo, un año antes hay que presentar el plan de gestión, esas empresas estén incorporadas ya a esta organización sin fin de lucro, porque si no, no estarían cumpliendo con la ley. Uno cumple la ley, les dije, asociándose a un sistema de gestión, después pagando, informando la cantidad de envases y la tarifa. La cantidad de envases que hay que reportar para informar el plan de gestión este año son los envases del 2021.
El 2020, la ley tiene, bueno, no entré en esos detalles más de origen de corte legal, pero en este año se informan los envases del 2021, que ustedes ya supongo lo han informado en la página del medio ambiente, la ventanilla única en Red C. Ahí se informa la cantidad de envases que uno está colocando en el mercado. Hasta el 30 de junio hay plazo para informar los envases del 2021, y hay hoy día en la ventanilla única un espacio para la ley REP, envases no domiciliarios y envases domiciliarios. Con esa información, el sistema de gestión ProRep va a presentar un plan de gestión que es un ladrillo, digo yo, bien grande, donde se detalla con muchos pormenores cómo esta organización va a cumplir con la ley, cómo recabar la información, cómo se va a entregar al ministerio, qué tipo de contratos va a tener, cuál es el modelo de cumplimiento, cuál es el modelo de la plataforma, el software para cumplir con cómo recabar esta información de forma electrónica, cómo son las reglas de entrada y salida al sistema de gestión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el plazo para ingresar al sistema de gestión es ahora, en estos meses, porque no queda mucho más tiempo y hay que hacer un análisis de los envases que las empresas tienen para ver si son efectivamente están informando bien, que no estén informando de más y tampoco de menos. Bueno, estamos ya en esta etapa y en este desarrollo. El resto ya es información conocida, no quiero detenerme en eso para dejar espacio para las preguntas. Ya dije que las razones para integrarse, dije, es porque es una obligación, hay que hacerlo igual, y mientras antes se haga, uno puede tomar mejores decisiones, de una asesoría de cómo computar bien sus POM, la cantidad puesta en base en el mercado, y también se posicionan públicamente. Estas son las empresas que están hoy día en ProRep. El número es creciente porque están entrando semana a semana nuevas y nuevas empresas. Ahora en junio están entrando varias empresas más, porque como decía, hay que ser en esto dirigente y no esperar hasta último momento. Creo que Sokimich es socio de UCHAM, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Y entonces volvemos entonces acá al pleno. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Julio, por las presentaciones. Súper claro. Claro nos queda que ayer te pega. Y que es un tema del cual hay que hacerse cargo. Un tema, como se dijo, es fiscalizable, ¿ya? Y eso no es menor, digamos, no solo por los eventuales procesos sancionatorios que se pueden levantar, sino que por las sanciones, ¿ya? Y además tiene que ver con un tema que está asociado a la reputación y a la forma de actuar de las empresas y al cumplimiento de sus propios estándares. Nicolás, vamos con las preguntas en beneficio del tiempo. Tú las ibas a... Vamos a partir de las primeras que se hicieron. Diego Riquelme nos pregunta, se han ido respondiendo varias preguntas igual durante la presentación, pero para que quede todo claro. En el caso de hospitales y clínicas, quienes compran productos de su uso profesional, ¿quién los importa y los vende a la clínica / hospital? ¿Sería responsable? Ahí Julio, Marco. Sí, voy a responder yo, una pregunta bien práctica. Efectivamente, todo el catálogo de envases dice, con excepción de muy poquitas cosas, que prácticamente todo lo que se vende a clínicas y hospitales va en envases que son catalogados de no domiciliarios. El responsable normalmente no es la clínica o el hospital. En la clínica o el hospital es un consumidor industrial, como dijimos, y el que es responsable por la ley REP es el comercializador que enajena, ¿cierto?, vende por primera vez esos envases, esos productos a la clínica. Otra consulta. La principal desventaja de la ley REP es que existen más de 12.000 empresas que no saben que se les aplica la ley REP. ¿A qué se arriesgan estas empresas? ¿Cómo se fiscalizará a aquellas empresas que no lo saben y por tanto no estarán declarando ni cumpliendo metas? Esa es una buena pregunta porque efectivamente es así. O sea, hay muchas empresas que todavía no saben que son obligadas por ley REP. Pero eso, claro, no está considerado en
en la norma, y la fiscalización y sanción de la superintendencia puede afectar a esas empresas perfectamente. Entonces, ¿a qué se exponen estas empresas? A multas que pueden ser bastante altas, no registrarse en el REDC, en el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes, que es una de las obligaciones básicas, es considerada, por ejemplo, una infracción gravísima. Entonces, las multas máximas pueden llegar a las 10.000 UDA. No cumplir con las metas es considerada una infracción grave, que tiene un máximo de 5.000 UDA. Por lo tanto, es un riesgo importante y pueden quedar sujetas a formulación de cargos de parte de la superintendencia. Lo que es muy probable que pase, porque al momento en que empiecen a regir las metas, no todas las empresas van a ser parte de un sistema de gestión, tampoco van a estar gestionándolo individualmente. Es muy probable que haya formulaciones de cargo de parte de la superintendencia y que estas empresas tengan que presentar programas de cumplimiento en el fondo para corregir esto, para lograr en el fondo volver al cumplimiento de la norma y evitar ser sancionados, pero obviamente lo ideal es no caer en eso, no arriesgarse a un procedimiento sancionatorio y por lo tanto cumplir desde ya con la norma, y para aquellas empresas que tienen la duda de si califican como productor o no, hacer esa averiguación, cerciorarse y tomar las medidas que correspondan en el caso de que califiquen como productores. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo establecen las metas para los productores? Sí, lo estoy viendo acá de Ingrid. Las metas están, como dije, las metas son para los sistemas de gestión que cumplen por cuenta de los productores, ¿cierto? Las metas no son individuales para cada empresa porque están integradas o afiliadas a un sistema de gestión. Son grupales y colectivas y no son individuales. Perfecto. La siguiente dice, ¿cómo saber que mi empresa debe cumplir si no he declarado anteriormente residuos? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, sí, perdón, Julio. Sí, creo que, claro, independiente de si haya declarado anteriormente residuos, el primer paso es, en el fondo, hacer la averiguación, ver si efectivamente la hipótesis que establece la ley para la empresa en particular, o sea, si califica como productor de uno de los productos prioritarios, se verifica o no. Si ese es el caso, habrá que cumplir con las distintas obligaciones de la ley. Y para eso es posible, en el fondo, es posible hacer las consultas correspondientes del caso. Pero ese es el análisis básico que hay que hacer. Muy bien. Acá también preguntan, ¿esta ecotasa de alguna u otra forma se traspasará a los clientes? ¿Existirán las boletas cuánto se está pagando por este valor? No, eso no. O sea, si la ecotasa, si la empresa quiere este mayor costo de traspasarlo a sus clientes, una decisión libre y soberana de cada empresa. Y no va a estar en las boletas, ni en las facturas. Acá también preguntan, ¿los consumidores industriales deben entregar esta información a través del REC? REDC. Los consumidores industriales tienen una obligación hace años ya de informar sus residuos a través de la ventanilla única REDC. Registro de emisión y transferencia contaminante. O sea, esto no es nuevo, ¿sí? Ellos tienen que hacerlo ya hace muchos años. Lo que pasa es que ahora tienen que también hacerlo, hay una ventanilla para los productores que es consumos industriales, todavía no hay productores de acuerdo a la ley. Hay una parte de la ventanilla única que tiene una parte REP. Eso es lo nuevo este año. Ahí complementando la respuesta de Marco, y en el mismo sentido, la ley establece una obligación específica para los consumidores industriales, que es de entregar los residuos correspondientes a los productos prioritarios al sistema de gestión respectivo. Y también tienen la posibilidad de valorizarlo directamente ellos o a través de un gestor autorizado, y en ese caso también es necesario que entreguen esa información a través del REDC. Siguiente pregunta. Una empresa que compra cartones para envasar sus productos de leche, entre paréntesis Tetra Pak, y ponerlos en el mercado, ¿se debe hacer responsable del producto, pero los cartones son responsabilidad del proveedor que se las vendió? No sé si entendí bien la pregunta, pero básicamente
acuérdate que siempre el que vende el producto envasado es responsable. Aquella empresa lechera, ¿cierto?, que compró cartones vacíos, ¿cierto?, llamados Tetra Pak, cartones, envases de cartón, como se dice, vacíos, ¿cierto?, compró un embalaje y los llenó con leche o con otro producto y los colocó, los enajenó, los vendió en el mercado nacional, es responsable, ¿cierto?, a través de integrarse en un sistema de gestión, indirectamente, ¿cierto?, de la valorización de esos envases de cartón, pero no directamente. Siempre trae un sistema de gestión. Muy bien. Y la última pregunta. ¿En la empresa ProRep pueden entrar los consumidores industriales o todavía no es posible? No, como dije, los únicos que integran un sistema de gestión son los productores. Los consumidores industriales no integran los sistemas de gestión, solamente los que están obligados por la ley, que son los productores. Lo que pasa es que muchos productores son a la vez también consumidores industriales, porque muchas empresas no solamente venden productos envasados, embalados, sino que también reciben productos, ¿cierto? Importan, reciben y generan residuos de envase en sus patios traseros. Y por lo tanto tienen un doble rol, como productor y como consumidor. Pero para efectos de la ley, lo que entran a un sistema de gestión son exclusivamente productores. Muchas gracias, Julio y Marcos, por sus respuestas. Gracias, Nicolás. Oye, yo tengo dos preguntas bien cortitas. No sé, creo que para Julio. Respecto a la identificación de los 7 productos actuales como prioritarios, ¿existe la posibilidad de que eso sea modificado y sea ampliado? Y segundo, respecto a las sanciones de la superintendencia, ¿los criterios que aplican son los que están en la LOSMA, en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente? Específicamente respecto a las faltas gravísimas, ¿pudiese darse el caso de que más allá de una sanción económica pudiesen revocar una resolución de calificación ambiental? Respecto de lo primero, respecto de los productos prioritarios, el listado que está en la ley no es taxativo, o sea, en principio son esos los productos que están sujetos a las obligaciones de la red, pero podría el día de mañana la ley lo deja abierto que el ministerio establezca otros productos prioritarios, ya por lo tanto la habilitación legal para que haya decretos supremos adicionales estableciendo otros productos prioritarios o nuevas categorías, subcategorías dentro de un producto prioritario existe. Y respecto de lo segundo, acá se establecen sanciones específicas para efectos de la ley REP, por lo tanto, las circunstancias para calificar la gravedad de una infracción, lo mismo las sanciones que se pueden imponer son las que están establecidas en la ley, por lo tanto, no cabría en este caso aplicar otras sanciones como la revocación de una resolución de calificación ambiental. Ok, gracias. Bueno, en beneficio y respeto del tiempo de todos, primero que nada, 1.000.000 de gracias por la participación y quienes se conectaron. Muchas gracias a los presentadores por sus claras exposiciones. Como Comité de Sostenibilidad, la idea nuestra es tener sesiones como esta respecto a distintos temas, al menos una vez al mes. Estamos trabajando ya para la de junio y julio. En la próxima reunión del comité, que ahí se les va a avisar muy prontamente, vamos a tocar el tema de cuál es la que vendría en junio, julio, y si hay alguna en especial que los miembros del comité prefieran, podemos hacer todas las modificaciones. Así que una vez más, 1.000.000 de gracias, Julio, Marco, y a todos los asistentes, y Nicolás, por tu gran ayuda como representante de la Cámara. Muchas gracias. Nos vemos Gracias por la próximamente en el invitación. canal. Muy bien, cualquier duda a disposición. Muchas gracias.